El Señor es bello, es maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar leyendo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ya lo tenemos, hermano. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparece de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honrosos y otros para uso viles. Gloria a Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Usted tiene que alabarle al Señor. Gloria a Dios. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Amado hermano, Jesús conoce los suyos. Amén. Jesús conoce quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él sabe. Amén. Usted no puede darse cuenta si el hermano que está a su lado es hijo de Dios. Ni el otro hermano sabe si usted, bendito sea Dios, es hijo de Dios. Pero Él conoce todas las cosas. Amén. Sí, amén. Amén. Él conoce el verdadero hijo de Dios. Amén. Aleluya. Él conoce, bendito sea Dios, quién es aquel que está sellado. Amén. Amén. Porque ese sello está ahí. Sí. Amén. Es, aleluya. Desde que usted vino a los caminos del Señor, en ese mismo momento Jesús de Nazaret vino y le puso un sello. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Siempre. Gloria a Jesús. Pero hay algo, amado hermano, que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Si somos sellados o no somos sellados. Amén. Porque en la forma que usted recibió a Jesús de Nazaret, Jesús es el que le va a dar a usted el sí o el no. Amén. Porque acuérdese de algo. Si usted viene a los caminos del Señor con una duda, no se engañe. No hay que engañarlo, hay que tener cuidado con eso. Amén.
Porque tenemos que saber cómo es que hacemos las cosas. Amén. Si las hacemos con certeza o si las hacemos con duda. Amén. Sí. Aleluya. O si las hacemos para quitarle la bulla a las otras personas. O para decir, bueno, yo lo voy a hacer para ya que no me estén molestando. Muchas veces hay personas que lo hacen de esa manera. Amén. Lo hacen de esa manera. Sí. Y entonces, con el correr de los días, vienen y empiezan los hermanos a trabajar y a decirle, Dios te bendiga, varón, y él se deja llevar por ahí. Pero delante de Dios, en el momento que Dios quería hacer algo, Él lo hizo de mala gana. Lo hizo dudando. Y acuérdese de algo. Dios no llama a nadie a la fuerza. Dios no quiere a nadie a la fuerza. No. Amén. Tiene que ser de buena gana, Amén. de buena voluntad. Así es, amén. Y entonces puede ser sellado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que dice ahí el versículo 19? Fíjese lo que dice el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Sí. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. A los que son suyos. Y apártese, oiga bien, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. De toda iniquidad. Sí. Amén. Cuando usted está dudando de algo, está viviendo en ese momento en algo de iniquidad. Amén. ¿Por qué? Porque está dudando de lo que está haciendo. Amén. Amén. Eso, amado hermano, hay que tener cuidado con eso. Amén. Yo le puedo decir a un hermano, puede ir a hacer aquello allá, pero usted se lo dice dudando, como que si puede o no puede, ahí hay problema. Entonces es lo mismo cuando queremos tratar con Jesús. Jesús de Nazaret, usted y yo en ningún momento tenemos por qué dudar de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Él es 100% Dios y Él nunca lo va a fallar. Amén. Y si Él nunca lo va a fallar, entonces ¿por qué usted y yo vamos a dudar? Amén. Amén. No tenemos por qué dudar. Amén. Aleluya. Ese espíritu de duda hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque esas cositas, amado hermano, si le ponemos atención, esas cositas vienen a dañar lo bueno que usted y yo podamos hacer para Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es algo que lo puede dañar. Aleluya. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en vano. Amén. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Aleluya. Todo lo que se hace en vano no tiene fundamento. Amén. Pero lo que se hace teniendo fe tiene fundamento. Amén. Así es. Tiene fundamento. ¿Por qué? Porque va a dar un fruto. Está dando un fruto, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Y ese fruto puede ser un fruto de arrepentimiento genuino delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede ser un arrepentimiento agradable delante de Jesús. Amén. Aleluya. Puede ser un arrepentimiento que usted va a recibir bendiciones de parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted está haciendo es agradable a la presencia de Dios. Amén. Es agradable a Jesús. Jesús es maravilloso. Amén. Amado hermano, dice que tenemos que dejar muchas cosas. Amén. Las iniquidades. Sí, amado hermano, déjeme decirle, si alguien viene donde usted y empieza a contender con la palabra del Señor, esa es una iniquidad.
Amén. Apártese del Sí, Señor. amén. Aléjese de ahí. No se contamine. Al necio hay que dejarlo con su necedad. Que ese no es asunto suyo ni mío. Ese asunto es de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Jesús. Ese asunto es de Él. Si alguien viene y lo señala, apártese de ahí. Olvídese de eso. Reprenda eso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que eso es lo que hace traer malos pensamientos o querer ser contaminado. Amén. Por eso dice que el que menciona el nombre del Señor hay que apartarse de toda iniquidad. Aquí lo dice el versículo. Sí, amén. Amén. Si usted y yo tenemos que ser unos hijos genuinos de Dios, unos hijos que amamos a Jesús, Amén. hay que apartarlos de todo eso. Sí. Amén. Así es. Porque déjeme decirle que van a venir tribulaciones. Al mismo Jesús, al mismo apóstol Pablo, lo perseguían, Amén. lo criticaban, le decían cuánta cosa. Pero él, ¿qué es lo que hacía? Él se iba para otro lado y los dejaba ahí. Amén. Él no les decía, no les ponía a estar contendiendo con la palabra. Amén. Porque si él se pusiera a contender con la palabra, no lo hubiera dejado escrito acá. Amén. 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 Así es. Porque la Biblia dice, predicador, predícate a ti mismo. Amén. Y allí podemos darnos cuenta de que él, cuando venían a señalarlo, a hablar mal de él, a estar diciendo cosas de él, es lo que hacía, mire. Irse para otro lado, orar por esas personas, tratar la manera de que esas personas se convenzan que lo que se les predica es la realidad, Amén. Gloria a es Dios. la verdad. Amén. Así es. Y así se convencen las personas. Pero si se ponen dos personas a contender, a estar hablando cuánta cosa, o estar hablando de fulano o de mengano por allá, eso no lo lleva a ningún lado. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Sí, amén. Gloria a Dios. El mismo Dios habla y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ese sello usted y yo lo tenemos. Amén. Pero ahora quiero hacerle una pregunta. Pero en una casa grande, oiga bien, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aleluya. ¿Cuál de esos utensilios que están allí somos nosotros? Amén. Gloria a Dios. Allá hay de toda categoría. Y hay unos que son de honra para Dios. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Sí. Dios los utiliza para algo bueno. Sí. Porque ellos no tienen errores, no tienen fallas. Amén. Sí. Por eso es que el cristiano debe de vivir en santidad. Amén. Sí. ¿Cuál de esos utensilios somos nosotros? Gloria a Dios. Somos de aquellos que dejamos que Jesús los moldee, los cambie, los transforme. Amado hermano, déjenme decirle que por eso hay una alabanza que dice que nosotros somos el barro Sí, y amén. Jesús es el alfarero. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que, para llegar a ser oro, tenemos que pasar por ahí. Amén. Amén. Tenemos que ser barro primero, Amén. Así es. porque Jesús es el alfarero. Amén. Él es el que los moldea y los va dando el molde precioso, los va dando el molde maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Y cuando lo viene a utilizar en algo honroso, es porque ya fuimos moldeados por Él. Ya fuimos transformados por Él.
tener un privilegio es solo por tenerlo. No, hay que pagar el precio. Amén. Amén. Y usted y yo estamos pagando ese precio. Amén. Así es. Y no le estoy hablando que se está tratando de las personas que predican o que cantan. No, estoy hablando de toda la iglesia. Gloria a Dios. Porque usted ha dejado, con el hecho de estar sentado en esa banca, usted ha permitido de que el alfarero esté allí, Amén. Amén. moldeándolo. Y yo no sé hasta cuándo él va a terminar de moldearlo. Amén. Aleluya. Conforme, mire, qué tan cuidadoso es Jesús. Si él ya preparó el barro, él empieza a moldearlo. Empieza a moldear ese barro. Amén. Y si le va dando, y si le va dando más rápido el molde, y mira que se quiere molestar, entonces le para un poquito. Aleluya. Y lo va haciendo más suave. Y lo va moldeando más suave. Y lo va moldeando más suave. Porque Jesús no lo quiere dañar. Amén. No quiere dañar ese barro. Amén. Jesús no quiere perjudicar. Lo quiere hacer perfecto. Amén. Gloria a Dios. Pero qué bonito. Hay unos barros que Jesús los moldea así. Rápido. Gloria a Dios. Gloria. Porque Él conoce la calidad de barro. Sí. Aleluya. Hay de muchas calidades de barro. Gloria a Dios. Hay barros que son demasiado frágiles. Que esos que son demasiado frágiles, amado hermano, hay que tratarlos con más cariño. Amén. A no sentirlos que se dañen. Pero hay un barro que es más sólido. Y Jesús sabe que ese barro es sólido. Entonces le da con todo. Amén. Este lo voy a preparar rapidito porque lo necesito. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. Lo voy a necesitar. Amén. Oh, necesito un baterista. Necesito. Lo voy a preparar que venga a tocar esto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Este es un barro sólido. Lo necesito para que venga a tocar este piano. Gloria a Dios. Amén. Oh, para que vaya a predicar la palabra. Amén. Lo voy a preparar para que sea un evangelista. Amén. Aleluya. Lo voy a preparar para que sea un diácono. Amén. Gloria a Dios. Y Él es el que se encarga de todo eso. Amén. Y por eso Él dice aquí en la palabra del Señor que hay muchos utensilios ahí. Aleluya. Y hay unos que son para honra. Gloria a Dios. Entonces usted y yo tenemos que tratar la manera de estar y ser un utensilio de honra para el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser de honra para el Señor. Amén. Sí. Jesús no nos ha llamado para que seamos vergüenza. No. Vergüenza que sea para el diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero para usted y yo somos de honra para Jesús. Amén. 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 La honra. Bendito Dios. Miren lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Y vamos a ver algo que estos vasos fueron de honra. ¿Qué dice Mateo 16, 16? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Ese es un vaso de honra. Sí. Amén. Y déjeme decirle que allí no solo él estaba. Jesús tenía reunido a sus discípulos ahí y les preguntó a todos, no solo a uno. Sí.
Aleluya. Ahí habían diferentes clases de barro. Amén. Ahí habían diferentes clases de barro. Pero salió un barro que era más especial, más sólido, más fuerte. Y Dios dijo, no, a este es el que le voy a revelar esa palabra. Porque este es el que va a soltar esa palabra. Amén. Si se la hubiera dado a otro, tal vez aquel se hubiera quedado callado. Sí, amén. Aleluya. De miedo tal vez se hubiera quedado callado. Pero Dios dijo, no, es este el que tiene que decir esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Y Dios vino y lo hizo un vaso de honra, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Por eso es que Él es el que revela las cosas. Amén, amén. Amado hermano, Dios no le va a dar una carga a usted que usted no la pueda llevar. Amén. Si Dios lo quiere aprobar a usted, hay que darle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted está pasando o estamos pasando por alguna situación muy crítica, hay que darle la gloria y la honra a Dios. ¿Y cuál es el problema? Amén. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Y si eso está pasando, pues Dios sabe por qué está pasando. Ese barro lo está moldeando. Amén. 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 Mire, amado hermano, todo lo malo que a usted le pasa, o a mí me pasa, es para que maduremos y aprendamos a ser mejores Gloria a Dios. en el Evangelio. Sí, amén. Y a cuidarnos más de eso. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Jesús, ¿cuántos años se preparó para su ministerio? Amén. Jesús, ¿cuántos años se preparó para su ministerio? Y no es que no es que no pudiera hacerlo, porque desde pequeño, la Biblia dice que desde pequeño él iba creciendo en sabiduría. Iba creciendo. Y no es que no podía predicar. Él entraba a aquellas sinagogas allá, y esa gente y ellos mismos decían, bueno, ¿y este niño cómo? Este sabe más que nosotros. Sí. Este niño sabe más que nosotros. ¿Y cómo es eso? Él les decía. ¿Por qué? Porque lo mandaban a llamar. Aleluya. Tráiganmelo para acá. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Y esa gente, amado hermano, se quedaba sorprendida. Amén. Oramos, Jesús. Y no es que Jesús no pudiera agarrar el cargo de su ministerio, pero el plan de Dios no era ese. Sí. El plan de Dios era: prepárate y a tal fecha tú te vas a bautizar. Te bautizas y desde allí emprende el ministerio. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién fue el que lo bautizó? ¿Cuántos saben? Juan. Amén. Amén. ¿Quién lo bautizó? Juan. Amén. Amén. ¿A los cuántos años lo bautizó Juan? ¿Alguien sabe? ¿Otro más? A los 30, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria. A los 30 años fue bautizado. Amén. Amén. A los 30 años Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Juan no quería bautizarlo. Juan viene y le dice: yo es que tengo que ser bautizado por ti. Amén. ¿Y cómo es esto? Y tú vienes a mí. Allí viene el diablo y le tira un dardo a Juan. Pero Jesús viene y vence otra vez más al enemigo. Aleluya. Permite que sea así para que se cumpla la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que, amado hermano, cuando usted y yo estemos haciendo algo y venga una duda del diablo, hay que reprenderla. Amén. Porque usted y yo sabemos lo que estamos haciendo. Gloria a Dios.
Si lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, ¿por qué vamos a dudar? No tenemos por qué dudarlo. Amén. Porque aunque usted y yo nos equivoquemos, ahí está el maestro. Hijo mío, hazlo así. Él mismo le va a mover las manos. Amén. Él mismo le va a poner buena mentalidad. Él mismo va a hacer esto. Él mismo va a hacer lo otro. Amén. Y no va a fallar. Amén. Así es. Gloria a Dios. Amén. Me gusta cuando Jesús viene y le dice, no te lo ha revelado sangre ni carne, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Y déjeme decirle que allí no era Jesús, era Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí. Qué lindo. Bendito Dios. Y el Señor es bello. Amén. Así es que de esa manera, usted y yo, amado hermano, tenemos que ir poniendo la mirada en el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Olvidémonos de todas esas artimañas del diablo. Gloria a Dios. Aleluya. No más que mantengámonos en la oración, Amén. leyendo la palabra del Señor, ayunando cuando usted pueda, porque allí vamos a tener la fuerza. Amén. Jesús, dice la Biblia que Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Gloria a Dios. En el día 39, ya para el 40, Jesús terminó sus 40 días. Pero Satanás sabía que Jesús ya estaba un poco débil. Y viene Satanás y habla con Jesús. Y le dice, mira, ¿sabes una cosa? Aquí está esta piedra. Yo sé perfectamente bien que te estás muriendo de hambre. Tenés hambre. Mira, tú tienes hambre. Dile a esa piedra que se convierte en pan y come. Jesús viene y se le queda viendo y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, Gloria a Dios. sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Bendito Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús estaba ciertamente un poco débil por lo que le estaba pasando, pero al mismo tiempo estaba lleno de poder y de sabiduría. Amén. 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 Gloria a Porque Dios. déjeme decirle, amado hermano, yo pienso que si usted y yo los ponemos unos 30 días, 40 días de ayuno y los encerramos ahí, yo creo que van a tener que irlos a levantar, creo yo. Sí, porque Jesús, Él no tomó agua, Él no comió nada. El estómago yo creo que ya lo tenía seco, ya apretado. Pero para obtener la fuerza en Jesús, hermano, tenemos que pagar un precio. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Para que usted y yo lo pongamos en unos 30 días, 40 días de ayuno, tenemos que orar mucho primero. No solo es por decir, yo voy a boom. No, hermano, eso no es así. Para hacer eso, uno tiene que orar y orar y orar y orar y orar y pedirle la confirmación a Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué día es que va a comenzar? Porque Jesús sabe qué día usted va a estar preparado para eso. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Hay que hacerlas inteligentemente. Amén. No podemos hacer las cosas así solo por no, hermano. Tenemos que prepararnos Amén. para obtener eso. Bendito sea Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a un hermano ahí que me busque en 1 de Corintios
capítulo 3 y versículo 15. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si la obra de alguno Uno se quemare, él él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Ahí está. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Gloria a Dios. Ahí, amado hermano, la palabra del Señor nos está diciendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Entonces, no tenemos por qué dudar en nada. Simplemente viendo el blanco que es Cristo. Y solo a Él. No creerle a nadie más. Solo a Él. Gloria a Dios. A Él y a nadie más. Porque de esa manera es que usted y yo vamos a obtener la vida eterna. De esa manera usted y yo vamos a estar con ese sello para siempre. Amén. Amén. Porque déjeme decirle de que hay personas que hacen las cosas por agradar a otras personas. Pero hay que poner atención que cuando vamos a hacer algo, desde el principio, lo hagamos para agradar a Dios, Amén. para agradar a Jesús. Amén. De esa manera, no hay de otra. Porque si lo hacemos para agradar al hombre, déjeme decirle que desde el momento que ya comenzó mal. Amén. Comenzó mal. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, oye, tú estás adorándome ahí, pero tú no te has acercado donde mí, no me has dicho, Señor, perdona mis pecados. Lo dijiste, pero yo no califico eso porque en la forma que lo hiciste Amén. no está bien. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas son voluntariamente. Amén. Gloria a Por Dios. obligación Dios no quiere nada con nadie. Amén. Amén. Por obligación Dios no quiere nada con nadie. Aleluya. Amén. Tenemos que hacerlo de buen corazón y con fe y creyendo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente con Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús de Nazaret, amado hermano, Jesús de Nazaret no anduvo pensando 2 veces Aleluya. o 3 veces para venir a la tierra. Dios le dice, hijo mío, tú eres el único que puedes llevar a cabo esta misión. De ahí no hay otro. ¿Tú quieres ir? Él tomó una decisión y dijo, Padre, lo que tú digas. Vino para acá. Aleluya. Amado hermano, Jesús padeció cuánta cosa. Y Jesús, cuando estaba aquí en la tierra y padeciendo cuánta cosa, Él en ningún momento dijo, no, yo me echo para atrás. No, Él no lo dijo. Él dijo, no, Sí. el pensamiento de mi Padre es mi pensamiento. Y mi pensamiento es el pensamiento de mi Padre. Amén. Así Gloria a es. Dios. Que se haga como mi Padre ordena. Amén. Y Amén. dice la Biblia que Él pasó tribulaciones. Lo embofetearon, lo encarcelaron y le hicieron cuánta cosa. Aleluya. Y Él dijo, yo no voy a abrir mi boca para ofender a esta gente. Más bien dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Palabra de Jesús. Aleluya. En eso tenemos que entender que ese mismo sello está en usted y en mí. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, los hagan lo que los hagan.
no paguemos mal por mal, porque eso es pecado. Pagar mal por mal, eso es pecado. Entonces la persona no está siendo un cristiano verdadero, sino que está siendo un cristiano, como dicen ahí, mediocre. ¿Por qué? Porque no ha dejado que Jesús lo moldee. Amén. No ha dejado que Jesús venga y lo transforme, sino que las cosas las quiere a su manera, no a la manera de Dios. Aleluya. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Amén. Amado hermano, hay que dejar que Dios haga las cosas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí dice que tenemos que apartarnos de todo mal. Si usted escucha de que alguien está diciendo malas palabras por ahí, apartémonos de ahí. Vámonos de ahí. Huyamos de ahí. Aleluya. Amén. Hay que huir de ahí. Si alguien está tomando cervezas por ahí y usted está por ahí cerca, váyase de ahí. Amén. Si alguien está fumando por ahí, váyase de ahí. Así es. Ese terreno no es suyo. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Si por ahí usted va a algún lado y están escuchando música mundana, música del mundo, váyase de ahí. Eso no es para usted. Aleluya. Hay que huir de todo eso. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice el diablo, estás en mi territorio y yo te voy a hacer como yo quiero ahorita. Y empieza a atacarlo. Empieza a atacarlo, empieza a atacarlo, empieza a atacarlo. Amén. Y cuando usted se va de ahí, cuando menos viene a acordar, va a hacer otras cosas que, por otro lado, que usted dice, pero ¿por qué yo hice esto? Porque esos demonios lo iban siguiendo. Así como lo que pasó con Judas. Amado hermano, el pecado de Judas, entregar al maestro. Usted podría decir, no, Judas se ahorcó porque la desesperación que él andaba o porque se arrepintió por lo que hizo con Jesús. Hermano, Judas no se arrepintió. Judas no se arrepintió. ¿Sabe qué fue lo que pasó con Judas? Que los demonios lo andaban zarandeando por todos lados. Y los demonios fueron los que lo llevaron al abismo. Los demonios fueron los que lo llevaron a que fuera a amarrar un lazo a un árbol allá y se colgara. Sí. Fueron los demonios, no fue él. Así es. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y por eso es que el cristiano tiene que tener cuidado dónde se va a ir a entrar. Amén. Eso es así. Amén. El enemigo tiene sus territorios. Pero el cristiano, Dios le ha marcado el territorio donde el cristiano debe de caminar. Amén. Y tenemos que ser obedientes con Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si Jesús le hace sentir a usted en su corazón, Jesús, amado hermano, Jesús no le va a estar diciendo cada rato las cosas a usted. Jesús se lo va a decir una sola vez. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le hace sentir las cosas a uno. Amén. Por medio de Jesús. Amén. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Aleluya. Amado hermano, usted puede estar en su casa tranquilo. Pero inmediatamente usted dice, siente en su corazón no ir en su carro a un lado. No vaya, que va a ir a hacer allí. Váyase de rodillas mejor y dígale, gracias papá. Porque tú me has puesto a sentir en mi corazón no ir a ese lugar. Amén. Amén. Algo me iba a pasar ahí. Amén. Aleluya. Pero hay mucha gente que dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si Jesús lo quiere librar, pero él viene y le dice, ¿sabe qué? Le hace sentir Jesús y ¿sabe qué es lo que hace? Hazte para allá. ¿Por qué? Porque la mentalidad ya la tiene puesta allá. Así es. Gloria a Dios. Sí. Y le dicen al maestro, hazte para acá. ¿Por qué?
Porque la mentalidad ya la puso, le enfocó a donde iba a ir. Amén. Amén. Y de esa manera vienen y le echan la culpa a todo el mundo. Más no sabe que ellos fueron los culpables por no escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay que aprender a escuchar a Jesús. Amén. Vamos, Jesús. Hay que aprender a entender a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es bonito, hermano. Sí. Y si usted no tiene eso, pídaselo a Él, hombre. Amén. Dígale, Espíritu Santo, hazme entender cuando las cosas van a salir mal. Ponme el sentir. Sí. Ayúdame Aleluya. para que yo pueda entender Amén. y no cometer los errores. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Y ese es Jesús. Él es el que los ayuda. Gloria a Dios. Él es el que los guía. Acuérdese. ¿Quién es el que va delante de usted? Cristo. Esto es Jesús. Amén. Aleluya. Y entonces, ¿por qué muchas veces lo hacemos a un lado? No, que porque ahorita ando tan desesperado y quiero hacer las cosas a mi manera. Y después sale diciendo, todo me salió mal. Así es. Aleluya. Todo me salió mal. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usó su propia fuerza. No usó la fuerza de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Jesús es el que va delante de nosotros, amado hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que dice en el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 14, amado hermano? Yo soy el El buen buen pastor pastor. y conozco mis. mis ovejas y las mías Me conocen. me conocen. ¿Sí ve cómo es la palabra? ¿Sí ve cómo es Jesús? Y estas son palabras de Jesús. Gloria a Dios. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gloria a Dios. Aleluya. Y el versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco el Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué dice Aleluya. de Jesús? Sí, amén. Amén. El mismo Jesús está diciendo, así como mi Padre me conoce, Gloria a Dios. yo también lo conozco a Él, bendito Gloria a sea Dios. Y Jesús viene diciendo y dice, y yo conozco mis ovejas. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué Él conoce sus ovejas? Porque las ovejas de Jesús, amado hermano, no andan haciendo lo malo, Amén. Amén. sino que se sujetan. ¿Por qué conoce sus ovejas Jesús? Porque ya pasaron por sus manos. Amén. Las ovejas de Jesús ya pasaron por sus manos. Sí. Amén. Gloria a Dios. Empezó a moldearlas. Aleluya. Empezó a moldearlas. Por eso dice el versículo ahí. Yo conozco mis ovejas. ¿Quiénes son? Y allí, amado hermano, ahí es donde usted y yo tenemos que saber si somos ovejas de Jesús o no somos ovejas de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí es donde usted, cuando Jesús habla de esa manera, usted y yo tenemos que venir y decir, Jesús, ¿pertenezco a ti o no pertenezco a ti? Gloria a Dios. Porque las ovejas de Jesús, amado hermano, son ovejas de a de ver. Amén. No son de unas ovejas que son saltarinas, que se suben a los árboles o andan brincando de un lugar a otro. No, Sí. las ovejas del maestro son ovejas obedientes a la voz del maestro. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Amén. Aleluya. Y con esto no le estoy diciendo que las ovejas de Jesús, muchos
muchos dicen que las ovejas que no son de Jesús, dicen que andan de iglesia en iglesia. Eso es mentira, hermano. Eso no es eso. Las ovejas que no son de Jesús son aquellas ovejas, amado hermano, que escuchan la palabra, pero no la viven, no la atesoran. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que él dice, yo conozco mis ovejas. Amén. ¿Y cuáles son las ovejas de Jesús? Las ovejas de Jesús, amado hermano, son aquellas ovejas que cuando está la palabra del Señor, los hermanos dicen, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Él vive. Amo a Amén. Jesús. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y esas ovejas, amado hermano, así se mantienen. Así se mantienen. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Rey. Alabado sea Jesús. Amén. Y esas ovejas así se mantienen. Amén. Y cuando llegan donde quiera que andan, dicen, Señor, yo te alabo. Porque tú eres precioso para mí. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Junto a mí tú vas caminando. Él es bello, hermano. Amén. Y esas son las verdaderas ovejas de Jesús. Gloria a Dios. Gloria ¿Por a qué? Dios. Porque se mantienen ahí. Amén. Pero las ovejas que no son de Jesús, amado hermano, aquí en la iglesia aparentan una cosa y allá afuera aparentan otra cosa. Amén.